para mí tener industria es una decisión política. Si nosotros nos vamos a plantear que hay que competir industrialmente con países africanos o asiáticos que pagan una cuarta parte de los salarios nuestros, no hay ninguna posibilidad de hacer eso. Tener industria es una decisión política. Y lo que hay que mirar siempre son las políticas de ingresos, no el precio, porque probablemente nos vamos a encontrar que a lo mejor la Barbie es más cara producida acá que importarla, pero resulta que se venden más Barbies que cuando se importan. Este es el tema fundamental, el poder adquisitivo de la gente. También hay que explicarle al obrero de la construcción que se compra un pantalón que vale 3 veces más caro acá, digamos que está bien, pero probablemente ese dinero que se lo da al fabricante o al comercio que vende textiles no lo puede gastar en otras cosas. No lo puede pero probablemente si se produce una apertura importadora, ese obrero de la construcción vea descender su salario. Porque en general lo que pasa cuando se hay apertura importadora es que aumenta el desempleo y la capacidad de negociación de los gremios es menor, entonces va a perder poder adquisitivo. Esa es la realidad. Si yo quiero ser un consumidor global, si yo me paro como trabajador, como un consumidor del mundo, seguramente, pero la realidad es que yo no puedo pretender ser un trabajador argentino que produce cosas argentinas y a su vez gastar mi dinero globalmente, porque entonces perdemos noción de espacio económico nacional. Bueno, ese es un problema, porque Argentina... pero eso no es un problema menor. A ver si entendemos, en los últimos años eso ocurrió, pero con un segmento de la población que era el que podía acceder o al dólar ahorro o viajar al exterior. Se han gastado 9.000 millones de dólares el año pasado en gasto de argentinos en el exterior. En el 2013 llegó también a 8.000, 9.000 millones de dólares. Pero con una producción nacional muy alta. ¿Se entiende? Solo le dejamos la posibilidad de acceder a precios baratos como consumidor global a un segmento de la población en la Argentina. Los que tienen la posibilidad de acceder a comprar dólares pues son los que tienen la capacidad de ahorro. También tenías administración de comercio, tenías subsidio a la energía, subsidio al transporte y paritarias mucho mejor cerradas. Es decir, el Estado le regalaba a una parte de la clase media los dólares y a otro el subsidio o a otros la posibilidad de tener mejor salario, digamos. Había un sector que quería ser consumidor global. Y pero le regalaba el dólar a 8 pesos cuando había un sector que quería ser consumidor global y bueno, por razones políticas que yo critico, si querés me autocritico, porque tampoco nos votaba ese sector, se permitió y creo que fue un error. Pero eso no invalida la vocación que hubo de sostener un nivel de producción y consumo interno alto, que hoy no se ve. Me parece que se están dando reformas estructurales, digo, que están por ahora circulando por lo bajo y cuyas consecuencias no se han visto. El gobierno intentó allegar dólares por la vía de la recomposición de la renta agropecuaria y esperaba 8.000 y entraron 3.000. Después se intentó por la vía de la resolución de holdout, ya lo hemos discutido acá, uno podrá estar de acuerdo o no, bueno, lo hizo y tampoco vemos las reservas crecieron 6.000 millones de dólares nada más y tomó 16.500 en el exterior. Y después ahora intenta con el blanqueo, que como digo antes va a ser un cambio estructural, es más, podemos avanzar a una economía más dolarizada aún porque puede llegar a circular el dólar como una moneda en la Argentina. Pero no hay un dato de que todo eso ingrese a la Argentina y provoque. ¿Cuál va a ser el drive de crecimiento el año que viene? ¿El consumo, la inversión, las exportaciones? No se sabe. Y el otro punto que me parece muy trascendente. Perdón, todo indica que las exportaciones no, porque vienen para abajo. Bueno, por eso. Y que las inversiones. ¿Cuál es la demanda? Vos tenés aunque exploten las inversiones, no van a tres componentes de demanda efectiva. Y el consumo, como siempre. Bueno, el consumo, pero ¿qué tipo de consumo? ¿Dónde está ordenado? Digo, Menem, que hizo reformas de mercado y las legitimó electoralmente, lo cual es un mérito para él. Lo hizo porque contó con 26.000 millones de dólares de privatizaciones y lo hizo en el marco de una fuerte expansión de gasto público, muy fuerte. De hecho, y gasto público orientado a las provincias, 80% de la provincia de Buenos Aires, 50% en promedio, entre el 91 y el 94 real, porque era $1 un peso. Pero contó con mucho. Cuando la economía después del tequila muestra que puede crecer pero que no genera empleo, empieza el deterioro de Menem. ¿Sí? El deterioro político. Entonces me parece que Macri no tiene 26.000 millones de dólares propios, porque una cosa es la deuda, propios, vendo a las empresas públicas y pongo plata en la calle. Y con eso provoco reformas de mercado. Me parece que eso no lo tiene, y ahí yo no voy a entrar a polemizar porque Jacobe sabe mucho más que yo. Mi pregunta es, ¿qué pasó con los 9,5 millones de votos del Frente para la Victoria en la primera vuelta? ¿Esa gente está tan feliz con Macri en este momento? No. ¿Y tan contenta que se vaya Cristina? No lo sé.
Hubo 9,5 millones de votos. No hablo de la segunda vuelta, porque la segunda vuelta es otra cosa, ¿no? Pero en la primera vuelta hubo de entrada 9,5 millones de ciudadanos. No, hay 30% de la población, voto, hay 30% de la población, más entonces, o menos, si creo. todos piensan que Macri está bárbaro. No, hay 30% de la población que, según manejan también en el gobierno, que da en las encuestas que Macri no llega mañana. No, que, eso que no todo sé. lo, bueno, No, Macri tiene que terminar su mandato. Hay 30% de la población que es muy crítica de todas las políticas oficiales, que tiene una visión, si se quiere, apocalíptica de todo lo que está sucediendo, y me parece que es ese 30%. Pero No, es el financiamiento de Macri. ¿No es así? Comparémoslo con Menem. ¿Cuál es el financiamiento? Cuando yo menciono lo de Menem, es muy importante, porque él tiene un financiamiento y lo aplica. Sí. Y con eso se legitima electoralmente, Sí. podemos discutir muchas cosas, pero su primer gobierno genera un shock de modernización de la mano del capital extranjero que lo legitima, con plata en la calle. ¿Cuál es la capacidad de financiamiento que tiene Macri? Porque, digamos, hizo una operación de deuda, la más grande de toda la historia de la Argentina, una sola vez, 16.500 millones de dólares, más los 5.000 que tomó Sturzenegger, que ahora los va a devolver. Bueno, digo, ¿cuánto más? ¿Cuánto es el volumen de deuda que puede tomar Macri? Digo, ese es el punto. Y hoy se quiere tomar, de hecho las provincias ya tomaron 6.000 millones de dólares. Sí, pero vos sabés dónde va a parar todo eso. A pagar salarios. Por eso, eso tiene un límite. Hay una diferencia entre el gobierno de Menem y el gobierno de Kirchner, lo que le pasa a Macri. Menem vino de las hiperinflaciones. Nosotros nos olvidamos, pero Menem ganó en el 95 en la economía ya en la recesión. No nos olvidamos de eso. Vino de la hiperinflación. No, pero por eso nos olvidamos de que todo el peronismo estaba alineado detrás de Menem y gran parte de la sociedad porque había visto el pavor de las hiperinflaciones. Y al bajar la inflación era como Gardel. Pero ya que tocamos el tema. Lo mismo le pasó a Kirchner. Kirchner venía del pavor del 2001-2002. Pero estuvo 12 años hablando de la crisis de 2001-2002. Macri controló lo que podría haber sido una crisis, pero no hubo crisis. Bueno. Entonces, eso le da mucho menos margen de maniobra. Bajemos el tono de la herencia recibida, entonces, primero. Segundo. No, a ver. Bueno, no, porque a un gobierno, un país que está quebrado no le prestan 16. Tiene 30% de desocupación, 30% de pobreza en la Argentina. Eso es la medición de la UCA que yo no comparto. Bueno. 7% de desempleo. Digo, vamos a ver cuánto dejan. No, 12% de desempleo. A Menem le bancaron la salida de la hiper. A Menem le bancaron perdón, Metodesca dijo que teníamos 6,8 de desempleo. Sí, porque... Bueno. Es el gobierno que digamos las cosas como son, porque un gobierno que gobierna 12 años y después consigue 9,5 millones de votos, tan mal no debe haber hecho las cosas. Y gobernó hasta el último día con mayorías en ambas cámaras. Segundo... ¿A la pobreza es 35% o no es 35%? No, yo no creo eso. Yo no puedo creer. Bueno. Entonces tiene un margen de maniobra enorme, Macri. Perdóname, no si la pobreza no es 35, no, sí que lo tiene y por eso se explica en lo que dice Jacob. Es mucho más de 35. Obvio, la pobreza estadística es 35. Obvio, yo no le creía a la UCA antes y tampoco le creo ahora. No es que yo ahora. No, yo le creía antes. Ahora está la diciendo, pobreza Cristina la dejó en 30% y Macri la llevó a 35%. Es mucho más. Es difícil pensar eso. Es difícil pensar eso cuando el mercado de trabajo no reflejaba eso. Pero no importa. Digo, vamos a discutir hacia adelante, y planteándonos. El problema de Menem fue justamente a partir del 95 no poder combatir el desempleo. Y le dejó a la Argentina 12 años de desempleo de 2 dígitos, que fue incluso mayor que la época de la década del 30. ¿Producto de qué? De la desindustrialización. Si acá se desindustrializa el país, el desempleo se vuelve estructural. Y no hay vuelta atrás, ¿eh? Ese es el problema más grande. Nosotros entre 1994 y 2006 tuvimos 12 años seguidos de desempleo de 2 dígitos y estuvo estrictamente asociado a la caída industrial.